Bienvenidos a un nuevo video tutorial del Instituto María Auxiliadora, donde vamos a trabajar con fracciones, pero ahora ya vamos a trabajar con negativo y positivo, es decir, dentro de los números racionales. ¿Cuáles eran los números racionales? Los que podíamos expresar como un cociente de dos números, en este caso enteros, ¿sí? A y B, ¿sí? Donde A se llamaba numerador y B denominador. Además, tenemos la raya fraccionaria que nos está indicando el cociente que hay entre estos dos números, siendo A y B siempre números enteros y B distinto de 0. Ahora pasemos a la ubicación de estas fracciones en la recta numérica. Ubicaremos las siguientes fracciones: 12 sextos, 1 tercio negativo, 4 tercios y 5 sextos negativo en la recta numérica. En principio ya tenemos armada la recta numérica, vamos a poner el 0, ¿sí? Que va a ser un determinante para positivos y negativos. Fíjense, primero para ubicar todas las fracciones debemos tener en cuenta que las fracciones tienen que tener el mismo denominador. Por lo tanto, como ya hemos visto en videos anteriores, tenemos que buscar fracciones equivalentes, es decir, fracciones que tengan el mismo denominador. Para eso vamos a buscar, ¿sí?, un múltiplo entre 6 y 3, por lo tanto puede ser el 6. Vamos a tener que buscar 4 fracciones, ¿sí?, con denominador 6. En el principio, 12 sextos queda igual. Esta al 3 lo multipliqué por 2, por lo tanto al 1 también, 1 por 2, 2. Después 4 tercios, al 3 también lo multiplico por 2, por lo tanto multiplico al 4 por 2, 8. Y en el último caso queda lo mismo, 5 sextos negativo. En este caso, ¿en qué cambia? En que tenemos fracciones negativas. Ahora bien, como el denominador es 6, vamos a dividir la unidad, es decir, de 0 a 1, en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a estar ubicado el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a estar ubicado el 2. Me voy a la parte negativa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a tener el menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a tener el menos 2. Fíjense que hemos ubicado y dividido la unidad en 6 partes correspondiéndose con el denominador. Ahora lo que nos queda hacer es marcar cada una de las fracciones. 12 sextos, como es positivo, me voy a mover hacia la derecha, tengo 6 unidades más 6 unidades, corresponde con 2. ¿Sí? Fíjense que si nosotros dividimos 12 dividido a 6, obtengo 2, es decir, que esa es su ubicación. Por otra parte, tengo menos 2 sextos, es decir, que me voy a mover hacia la izquierda. 1, 2 unidades menos 2 sextos. Lo vamos a marcar con color, donde vamos marcando, ¿sí? Después tengo 8 sextos del 0, me voy a mover 6, 7, 8 unidades, 8 sextos. Y por último, otro número negativo, menos 5 sextos, tengo 2, 3, 4, 5, menos 5 sextos. Y así podríamos marcar cualquier fracción, ¿sí?, en la recta numérica. Ahora bien, pasemos a expresiones decimales, cómo las obtenemos y cómo pasamos de una expresión decimal a fracción. Ya trabajamos con lo que es expresiones decimales y la tenemos en expresión decimal finita, ¿sí?, donde las cifras decimales son un número exacto, en este caso 1,24. Expresión decimal periódica pura, donde, ¿sí?, la parte decimal del número tiene arquito, es decir, que se repite infinitamente el 3.
Y por último, la expresión decimal periódica mixta, donde lo único que se vuelve a repetir infinitamente es el 9, ¿sí? El 2 solamente aparece una vez. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que tenemos esto y que las obtuvimos, ya vimos en un video anterior donde obtenemos estos números decimales a partir de la división de numerador y denominador de una fracción, ahora lo que vamos a hacer es pasar los números decimales a fracción, ¿sí? Entonces, en el primer caso donde tenemos un número decimal finito, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos directamente el número sin coma, es decir, 124, y vamos a escribir como denominador un 1, es decir, la unidad, seguida de tantos ceros como números decimales tenga el número. En este caso, como tiene dos números decimales, nos va a quedar sobre 100. Este número, ¿sí? Una fracción, podemos también proceder a simplificarla. Eso nos queda como tarea. Expresión decimal periódica pura. En este caso, cuando tenemos arco en uno de los números, ¿qué va a pasar? Volvemos a poner el número completo sin la coma, le restamos la parte que no tiene arquito, es decir, el 2, como denominador vamos a poner tantos 9 como cifras decimales hay detrás de la coma. Por lo tanto, detrás de la coma hay un solo número con arco, pongo un solo 9. ¿Qué es lo que hacemos ahora? 23 menos 2, 21 sobre 9. Y nos queda resuelta, ¿sí?, la fracción. Expresión decimal periódica mixta. Es el último caso donde sucede lo mismo. Pongo todo el número sin la coma, 29, el 0 a la izquierda en este caso no influye, le resto la parte que no tiene arco, que en este caso es el 2, sería 0,2, y me va a quedar, fíjense, por el número que tiene arco va un 9. Como es un número que tiene arco, un 9. Por el número que no tiene arco y que está también detrás de la coma, que es el 2, vamos a agregar un 0. Por lo tanto, en este caso, 29 menos 2, 27 sobre 90. También queda así para simplificar las fracciones. Ahora bien, pasemos al orden de las fracciones y las comenzamos a comparar. Comparamos fracciones, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con fracciones, como ven en el ejemplo, negativas y positivas. Menos 3/4 y 7 décimos. Siempre que tengamos fracciones con distinto signo, la que es mayor siempre va a ser la que tiene signo positivo. Toda fracción positiva es mayor a cualquier fracción negativa. Ese es un ejemplo, fíjense que los denominadores son distintos, pero siempre sucede lo mismo. En cambio, cuando tenemos denominadores distintos, ¿sí?, pero ambos números son negativos o son positivos, como vimos ya en otros ejemplos anteriores, debemos trabajar con fracciones equivalentes. Por lo tanto, voy a buscar una fracción equivalente para 7/4 y para 11/6. En este caso, que ambas tengan el mismo denominador, que va a ser 12. Por lo tanto, acá al 6 lo multiplicamos por 2 para llegar a 12. En el numerador nos queda menos 22. A 4 lo multiplicamos por 3 para llegar a 12. Al 7 también, por lo tanto nos queda menos 21. Una vez que obtenemos las dos fracciones equivalentes con el mismo, ¿sí?, denominador, estamos en condiciones de poder comparar. Tenemos que tener mucha atención cuando comparamos fracciones negativas. ¿Por qué? Porque la fracción más grande va a ser la que tenga el numerador más cercano al 0. En este caso, menos 21 está más cerca, ubicado en la recta numérica, que el menos 22. Por lo tanto, menos 7/4 es mayor que 11/6. Así es como comparamos fracciones cuando ambas son negativas o ambas positivas, buscando, ¿sí?, fracciones equivalentes. Ahora pasamos a las operaciones de fracciones. Comencemos ahora con la suma y resta de fracciones.
Tenemos acá una resta donde los denominadores son distintos, denominador 2 y denominador 5. Por lo tanto, para poder resolver vamos a tener que buscar fracciones equivalentes, es decir, fracciones que tengan el mismo denominador. En este caso, un múltiplo entre 2 y 5 sería 10. Por lo tanto, voy a poner denominador 10. ¿Sí? Una vez que tengo los denominadores, sé que al 2 lo multipliqué por 5, por lo tanto el numerador me va a quedar 5, al 5 lo multipliqué por 2, por lo tanto acá me va a quedar 8. Una vez que tengo, fíjense, denominadores iguales, 10 y 10, el denominador vuelve, ¿sí?, a escribirse y lo único que debo hacer es restar los numeradores. 5 menos 8. Fíjense que trabajamos con números enteros también. El 8, ¿sí?, restamos 5, nos queda 3 y como el 8, el módulo de 8 es mayor, nos va a quedar, ¿sí?, la fracción negativa, es decir, menos 3 décimos. Esa es la resolución del primero. Fíjense ahora, tenemos más de una fracción donde están sumando y restando. Hacemos lo mismo, debemos buscar, ¿sí?, 3 fracciones que sean equivalentes. Acá me faltaba el menos. Entre 5 sextos, 4 tercios y 7 novenos. Un múltiplo entre todos los denominadores podría ser 18. ¿Sí? Escribimos todos los denominadores y vemos que al 6 lo multipliqué por 3, por lo tanto me queda menos 15. Al 3 lo multipliqué por 6, por lo tanto al 4 también, 24. Y al 9 lo multipliqué por 2, por lo tanto el 7 me va a quedar 14. Una vez que tengo esto, fíjense que de nuevo el denominador queda el mismo, 18, y lo que voy a hacer es sumar y restar los números que están en los numeradores. Lo que puedo hacer por sumas algebraicas es agrupar los negativos y restarle el número que es positivo. 15 más 14, que son negativos, nos quedarían menos 29. A menos 29 le sumamos 24, y nos daría 5. ¿Sí? Negativo porque el 29 es más grande y su módulo, ¿sí?, es mayor que 24. Por lo tanto, obtenemos como resultado menos 5 sobre 18. Es así como resolvemos sumas y restas. Veamos ahora multiplicación y división. Pasamos a la multiplicación y división de fracciones. Acá tenemos varios ejemplos. En el primer caso, un número entero, en este caso el 7, está multiplicando a una fracción. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos solamente numerador, ¿sí?, por el número entero. 7 por 2, 14, ¿sí?, y el denominador queda el mismo, que es 5. Como el 7 es positivo y la fracción es negativa, más por menos obtenemos resultado negativo. Ahora bien, tenemos acá también otra multiplicación, esta vez de dos fracciones, una negativa, otra positiva, donde primero en la multiplicación nos debemos fijar si algo se puede simplificar. Como el 7 no se puede simplificar ni con el 4 ni con el 5 y el 3 tampoco ni con el 4 y el 5, procedemos a multiplicar numerador por numerador, es decir, 21 y 4 por 5, 20. También volvemos a una fracción negativa, una fracción positiva, ¿sí?, resultado negativo. Por último, acá tenemos una división. En la división recordemos que la primera fracción se copiaba como está, pasa a multiplicación y la segunda fracción se invertía. El signo lo conserva, pero ¿sí?, el numerador pasa a denominador y el denominador a numerador. Una vez que tenemos esto planteado, como es una multiplicación, primero trato de simplificar, ¿sí?, es decir, el 8 no lo puedo simplificar ni con el 5 ni con el 3, pero al 10 y al 5 sí. Y lo dividimos por 5, por lo tanto 5 dividido a 5 me queda 1 y 10 dividido a 5, 2. En este caso, donde ya no hay nada más para simplificar, multiplicamos 8 por 2, 16 y 1 por 3, 3. Nuevamente resultado negativo. Estos son ejemplos de multiplicación y división. Veamos cuando está expresado en lenguaje coloquial la cuarta parte de 120. Es una parte, ¿sí?, de un total. Por lo tanto, lo que hacemos es una multiplicación.
1/4 por 120. Debajo del 120, como denominador, tenemos siempre que no haya nada, un 1. Por lo tanto, al haber una multiplicación de fracciones, intentamos simplificar 124, en este caso nos queda 1 y acá nos queda 30. Una vez que tenemos simplificado, directamente resolvemos. 1 por 30 son 30 y 1 por 1, 1. Obtenemos resultado 30. Es así como resolvemos. Ahora pasamos a la potenciación y radicación de fracciones. Pasamos a resolver ahora algunos ejercicios de potenciación y radicación de fracciones. Fíjense que en el primer ejemplo tenemos menos 7/9 al cuadrado. Siempre que teníamos base negativa y exponente par, como es el caso del 2, el resultado va a ser positivo. Elevamos solamente numerador y denominador al cuadrado. En este caso me queda 7 por 7, 49 y 9 por 9, 81. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, está resuelto. Ahora bien, si teníamos base negativa y exponente impar, el resultado ya sabíamos que iba a quedar negativo y lo único que hacemos es 3 al cubo y 4 al cubo. Resultado continúa siendo negativo, resolvemos, ¿sí? 3 al cubo, 27 y 4 al cubo, 64. Esto está resuelto. Ahora veamos potencia de exponente negativo. ¿Qué es lo que pasa? Siempre que tengamos en un número, ¿sí? Ya sea entero o una fracción, por ejemplo el 4 elevado a menos 1, ¿qué sucede? Debajo del 4 como denominador tenemos un 1. El menos 1 que está como exponente hace que la fracción se invierta, por lo tanto pasa a ser 1/4. Lo mismo va a pasar con el menos 2, ¿sí? El menos 2 tiene como denominador un 1, entonces el menos, ¿sí? Que está en el exponente hace que el mismo número se invierta. En este caso nos queda menos 1/2 elevado al cuadrado y ahí resolvemos 1 por 1 y 2 por 2, ¿sí? 1/4. Ahora bien, pasemos a la radicación. En la radicación sucede lo mismo, tenemos raíz cúbica de un radicando negativo, por lo tanto ya sabemos que el resultado, ¿sí? Nos va a dar negativo. Luego calculamos raíz cúbica de 27 y raíz cúbica de 64. Resultado continúa siendo negativo. Raíz cúbica de 27 es 3 y raíz cúbica de 64 es 4, ¿sí? Ahí obtenemos el resultado. Por último, solamente tenemos radicando positivo, por lo tanto calculamos raíz de 1 y raíz de 25. El resultado va a ser positivo. Raíz cuadrada de 1 es 1 y raíz cuadrada de 25 es 5. Obtenemos el resultado de la raíz. Ahora sí, seguimos con porcentaje. Un porcentaje, ¿sí? Si consideramos cierta cantidad, un porcentaje nos determina qué parte tomamos de las 100 partes en las que dividimos a dicha cantidad, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos el 8%, ¿qué significa esto? 8 partes, ¿sí? De cada 100. ¿Cómo más lo podemos escribir? 8%, ¿sí? También se puede escribir como fracción, ¿sí? Tomo 8 partes de 100, de las cuales dividí a la cantidad ¿sí? completa, y también si nosotros dividimos esto lo podemos escribir como una expresión decimal, ¿sí? Entonces tenemos 3 formas de escribir un porcentaje. 8% me representa 8, ¿sí? sobre 100 y lo mismo que 0,08. Siempre estamos refiriéndonos a lo mismo. Ahora bien, ¿cómo podemos además calcular, ¿sí? Otros ejemplos? El 5% de 400. Fíjense que cuando hablamos de 5%, hablamos también de 5, ¿sí? partes que tomo de 100. Por lo tanto, lo formo como fracción. Y lo multiplico por el 400, ¿sí? que tengo de ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos? Como tenemos denominador 1, simplificamos antes de multiplicar. Entonces nos queda 400 y 100.
Si dividimos por 100 nos queda 4, 5 por 4 son 20 y 1 por 1, 1. Por lo tanto, el resultado, ¿sí? El 5% de 400 sería 20 en este caso. Ahora bien, Agustín va a pasar a hacer algunos ejemplos más de diferentes problemas que se plantean a partir de porcentaje. Agustín, pasa por favor. Si se compra una remera a 500 pesos con un descuento del 6%, ¿cuánto se pagó? 500 pesos es el 100%. Entonces, si hay un descuento del 6%, pasaríamos a pagar el 94%. Ponemos 94 sobre 100 por 500, que es lo que vale la remera. Igual. Ahora hay que simplificar el 100 con el 500. Nos daría 1 y 5. Y ahora hay que resolver. 94 sobre 1 por 5 daría 470. Entonces la remera costaría 470 pesos. Ahora, si se compra un libro a 700 pesos con un recargo del 4%, ¿cuánto le cuesta? 700 es el 100% y el recargo se le suma, o sea, pasaríamos a pagar 104%. Ponemos el 104 sobre 100 por 700, que es lo que vale el libro, igual. Simplificamos, quedaría 1 y 7. Y ahora resolvemos, que esto da 728. Entonces, le cuesta al libro 728. Muy bien, Agustín. Ahora sí, con estos dos ejemplos que realizó Agustín, nos despedimos hasta el próximo video tutorial.